Nunca me dijeron directamente que no iba al viaje. Lo anunciaron como si fuera una broma, y se aseguraron de que todos escucharan. La voz de mi padre atravesó el salón en medio de los aplausos por su aniversario. Levantó la copa, me señaló con ella y soltó una carcajada. Tú no necesitas página de vuelo, dijo. Alguien tiene que quedarse a cargo de la casa, los perros y los hijos de tu hermana. Ese es tu trabajo. No lo dijo como petición. Lo dijo como se le habla a alguien que no tiene opción. Mi madre bajó la mirada y empezó a acomodar la servilleta con demasiado cuidado. Mi hermana Britney sonrió con esa mueca que solo aparece cuando sabe que está ganando. 30 personas presenciaron como mi propia familia decidía que yo no merecía sentarme con ellos en el avión. El silencio fue absoluto. Esperaban una explosión. Esperaban lágrimas. Esperaban que gritara, que arruinara la noche perfecta. Yo también lo esperaba de mí. Pero no pasó. Me quedé quieta. Tan quieta que podía escuchar el hielo derritiéndose en las cubetas de champán. Mi madre apretaba el mantel, preparándose para el desastre. Mi padre me observaba con una sonrisa tensa, deseando que reaccionara para poder llamarme exagerada o ingrata. Entonces Britney rompió el silencio. Caminó hacia mí con sus tacones resonando en el piso de madera y me empujó un enorme archivador contra el pecho. Aquí, dijo con dulzura falsa. El horario de los perros y de los niños. El humidificador a 68 grados exactos, la comida orgánica calentada 15 segundos. No te equivoques. Miré el archivador. Luego miré a mi padre. Él quería que peleara. Quería negarme algo para sentirse poderoso. Así que hice lo único que no esperaba. Sonreí. Está bien, dije. Lo entiendo. Que tengan un excelente viaje. La tensión se evaporó. Mi padre se irguió, satisfecho. Me dio una palmada pesada en el hombro. Sabía que entrarías en razón. Todos debemos sacrificarnos por la familia. Pensó que había ganado. No entendió que acababa de perder. Eso se llama cumplimiento estratégico. Cuando estás frente a alguien más grande y más cruel, no lo enfrentas. Te haces pequeña. Inofensiva. Dejas que crea que manda, porque la arrogancia siempre vuelve descuidados a los poderosos. Si hubiera gritado, me habría echado de la casa. Si hubiera protestado, habría puesto vigilancia. Pero al aceptar, compré algo mucho más valioso, acceso total y soledad absoluta. Mientras ellos enumeraban más órdenes, regar las orquídeas, recoger el correo, vigilar la piscina, yo asentía con calma. No sentía miedo. Sentía claridad. Me estaban dejando sola en la casa donde se escondía todo. Durante años, para el mundo yo era un fracaso, 32 años, viviendo en la propiedad familiar, conduciendo un coche viejo, buscándome a mí misma. La verdad era otra. Durante 5 años fui la directora financiera en la sombra del imperio de mi padre. Él creía que la ley era un problema para otros. Construyó su fortuna con empresas fantasma, salarios falsos y cuentas offshore. Cuando el caos empezó a crecer, no contrató expertos. Me eligió a mí. Y si no nos ayudas, lo perderemos todo, me dijo una noche. Es tu responsabilidad. Así me convirtió en su escudo. Mientras mi hermana presumía lujos pagados con dinero lavado, yo pasaba madrugadas enteras ocultando rastros. Firmaba documentos. Movía cifras. Me hizo responsable legal de todo. Yo creía que estaba ganando mi lugar. Hasta que leí el correo. No te preocupes por ella. Nunca se irá. Nos sirve más asustada. Y si caemos, diremos que actuó sola. No lloré. No grité. Algo murió esa noche. Desde entonces dejé de protegerlos. Empecé a documentarlos. Durante 3 años guardé pruebas. Sonreí en las cenas. Cuidé a los niños. Fui el felpudo que ve toda la sociedad. Y la semana del viaje fue el regalo final. La mañana de la partida fue un circo. Gritos, maletas, perfumes caros. Britney perdió un pañuelo y me culpó. Se lo encontré bajo su ropa sin decir una palabra. Luego mi padre me llamó al despacho. Tiró sobre el escritorio varias cartas del fisco. Arréglalo mientras no estamos, ordenó.
Recuerda que tu firma está ahí. Era una amenaza. Me dio la llave del archivador prohibido. Creía que me estaba encadenando. Cuando se fueron, cerré la puerta. Y empecé. Copié todo. Servidores. Contratos. Fraudes. Limpié cada superficie. Dejé el archivador abierto. Encima, el cuaderno de tareas. Una nota: esta es mi renuncia. Me fui sin cerrar la casa. 2 días después, cuando intentaron acusarme, ya era tarde. Yo no era una hija resentida. Era una denunciante protegida. El dinero fue congelado. Las propiedades incautadas. Las sonrisas desaparecieron. Aprendí algo esencial: mi padre nunca fue fuerte. Solo era ruidoso. Y vivía del silencio que yo le regalaba. Hoy mi vida es mía. Y entendí, por fin, que la familia no es sangre. Es quien no necesita humillarte para sentirse grande. No fue el arresto lo que más me sorprendió. Fue el silencio. Después de que los agentes se los llevaron, nadie me llamó. Ni mi madre. Ni mi hermana. Ni un primo lejano fingiendo preocupación. Durante semanas, mi teléfono estuvo mudo. Como si yo hubiera muerto primero. Y en cierto modo, así fue. La versión de mí que aceptaba migajas, que confundía obediencia con amor, ya no existía. Los medios locales hablaron del empresario ejemplar caído en desgracia. Algunos vecinos fingieron sorpresa. Otros, alivio. Greenwich siempre supo la verdad, solo fingía no verla. Yo me fui de ahí sin mirar atrás. Compré el edificio de mi tía, no como un trofeo, sino como una frontera. Un lugar que marcaba claramente dónde terminaba el pasado y empezaba mi vida real. Convertí los pisos superiores en oficinas. Abajo, abrí un espacio de consultoría financiera especializada en auditorías internas y cumplimiento legal. Irónico, ¿no? Las mismas habilidades que usé para esconder delitos ahora las uso para evitarlos. Empresas grandes empezaron a buscarme. No por mi apellido, ese ya no abría puertas, sino por mi reputación, la mujer que sabía dónde mirar cuando nadie más encontraba nada. Una tarde, meses después, recibí un correo. No de mi padre. De mi madre. Solo decía: ¿valió la pena? La leí varias veces antes de responder. Sí. Porque ahora puedo dormir sin miedo. Nunca contestó. Mi hermana intentó algo distinto. Me escribió desde una cuenta nueva, con un mensaje largo, lleno de justificaciones, de culpas repartidas, de papá nos manipuló a todos. No pedía perdón. Pedía ayuda. No respondí. Aprendí que cerrar una puerta no siempre requiere explicaciones. A veces basta con no volver a girar la manija. Con el tiempo, la rabia se fue transformando. No en perdón, sino en claridad. Entendí que no me hicieron fuerte. Sobreviví a pesar de ellos, no gracias a ellos. Hoy mi vida es silenciosa de una forma distinta. No hay gritos, no hay órdenes, no hay miedo disfrazado de amor. Hay decisiones. Hay límites. Hay respeto. Y cuando alguien intenta hablarme desde arriba, con esa voz que antes me encogía, sonrío. Porque ya no estoy atrapada en su casa. Ya no limpio sus errores. Ya no cargo culpas que no son mías. La jaula sigue ahí. Solo que ahora, yo tengo la llave. Años después, entendí que la libertad no llega de golpe. No es un aplauso, ni una sentencia, ni una transferencia bancaria. Llega en momentos pequeños. Silenciosos. Casi invisibles. Como la primera vez que me desperté un lunes sin ansiedad. O cuando firmé un contrato sin revisar 10 veces si alguien me estaba usando. O el día en que cambié de número y no sentí culpa. La culpa fue lo último en irse. Durante mucho tiempo, incluso después de todo, seguía escuchando la voz de mi padre en mi cabeza. Corrigiéndome. Minimizándome. Recordándome que sin él no era nada. Es increíble cómo una mentira repetida durante décadas puede seguir respirando aun cuando el mentiroso ya no tiene poder. Pero las mentiras también se auditan. Y yo aprendí a revisarlas una por una. Empecé a dar charlas privadas a mujeres que trabajaban en empresas familiares. No anunciadas.
Sin fotos. Sin discursos heroicos. Solo salas pequeñas, puertas cerradas y verdades incómodas. Les decía lo que nadie les había dicho a mí: si eres imprescindible pero no te respetan, no eres valiosa para ellos. Eres útil. Si todo está a tu nombre por confianza, no es confianza. Es una trampa. Y si te dicen que sin la familia no sobrevives, pregúntate por qué les aterra tanto que te vayas. Algunas lloraban. Otras se quedaban en silencio. Unas pocas se levantaban y se iban, porque no todas están listas para despertar. Yo tampoco lo estuve al principio. Una noche soñé con la casa de Greenwich. Caminaba por los pasillos, pero ya no era la mía. Estaba vacía. Sin muebles. Sin voces. Sin recuerdos. Solo eco. Me desperté sin miedo. Ahí supe que había terminado. No porque ellos hubieran perdido todo, sino porque yo ya no necesitaba que perdieran más. La venganza no fue destruirlos. Fue dejar de girar alrededor de su gravedad. Hoy, cuando alguien me pregunta de dónde vengo, no menciono apellidos ni escándalos. Digo la verdad más simple: vengo de aprender a quedarme en silencio el tiempo justo, y a hablar cuando ya nadie podía callarme. Porque el poder real no es gritar más fuerte. Es saber esperar. Registrar. Elegir. Y cuando por fin te levantas de la mesa donde siempre te trataron como servidumbre, no necesitas cerrar la puerta de golpe. Basta con no volver. 10 años después, volví a Greenwich. No por nostalgia. Por cierre. La casa ya no pertenecía a mi familia. El gobierno la había subastado junto con otras propiedades incautadas. Ahora era de una pareja joven, abogados los dos, sin hijos todavía. La habían pintado de blanco, arrancado los setos perfectos, abierto las ventanas. Respiraba distinto. Me quedé del otro lado de la calle, sin bajar del coche. No sentí rabia. No sentí tristeza. Solo una calma profunda, casi clínica, como cuando cierras un expediente sabiendo que no habrá apelación. Mi padre salió de prisión 2 años antes. Nunca intentó contactarme directamente. Usó intermediarios. Antiguos socios. Un primo que no veía desde niña. Todos con la misma frase disfrazada de diferentes tonos: quiere hablar. Quiere explicarse. Dice que se equivocó. Las explicaciones llegan tarde cuando solo aparecen después de perder el poder. Nunca respondí. Mi madre sí me escribió una vez más. No preguntó nada esta vez. Solo envió una foto vieja. Yo, de niña, sentada en el suelo con una calculadora de juguete, ordenando monedas por color. Siempre fuiste distinta, escribió. No supe si era orgullo o reproche. No contesté. Algunas historias no necesitan réplica para terminar. Mi hermana rehizo su vida a medias. Sin lujos. Sin público. Nunca pidió perdón. Nunca asumió nada. Aprendí que hay personas que solo sobreviven negando la realidad, como si mirarla de frente las destruyera. Yo dejé de observarlos. Mi mundo se volvió más pequeño, pero más sólido. Pocas personas. Conversaciones honestas. Trabajo que no me roba el sueño. Dinero que no me quema las manos. A veces, en conferencias, alguien me pregunta cómo logré salir sin romperme. Siempre respondo lo mismo: no salí intacta. Salí consciente. Porque nadie atraviesa algo así sin cicatrices. La diferencia es si las escondes o las usas para no volver a sangrar en el mismo lugar. Hoy no busco aprobación. No explico mis decisiones. No negocio mis límites. Y cuando alguien intenta reducirme, hablarme como si me hiciera un favor, como si me debiera obediencia. No sonrío. No discuto. Simplemente me levanto. Porque aprendí algo que vale más que cualquier herencia: el verdadero poder no es controlar una casa, una empresa o una familia. Es saber que, aunque todos se levanten contra ti, puedes caminar sola sin volver a encogerte. La última lección no llegó con ruido. Llegó una mañana cualquiera, sin testigos. Estaba en mi oficina, revisando un informe, cuando una asistente nueva, brillante, nerviosa, demasiado joven para cargar culpas ajenas, me preguntó con cuidado: ¿cómo supo cuándo era el momento de irse? La pregunta me detuvo.
Porque durante años creí que me había ido cuando tuve pruebas, dinero y protección. Pero no fue ahí. Eso vino después. Me fui el día que dejé de justificar el maltrato como amor. Me fui el día que entendí que aguantar no me hacía fuerte, solo disponible. Me fui cuando dejé de esperar que cambiaran. Le respondí con honestidad, cuando quedarte empezó a costarte más que irte. Asintió. No dijo nada más. Pero su postura cambió. Como si algo se hubiera acomodado por dentro. Ahí entendí que mi historia ya no me pertenecía solo a mí. Se había convertido en un mapa para otros. No para vengarse. Para salir vivos. Con el tiempo dejé de contar detalles. Los nombres, los números, las sentencias dejaron de importar. Lo esencial siempre fue invisible, el momento exacto en el que eliges no traicionarte más. A veces, en noches tranquilas, pienso en aquella cena, en las copas alzadas, en las risas que no eran mías. Si pudiera volver atrás, no cambiaría nada. Porque ese desprecio fue la grieta por donde entró la luz. Ellos creyeron que me estaban dejando atrás. En realidad, me estaban soltando. Y hoy, si alguien me pregunta quién soy, no digo víctima, ni heroína, ni sobreviviente. Digo la verdad más simple que conozco, soy una mujer que aprendió a observar, a esperar, y a irse sin hacer ruido. Porque hay victorias que no necesitan aplausos. Solo espacio. Y paz, la paz no fue el final. Fue el comienzo. Durante mucho tiempo pensé que, una vez lejos, todo sería silencio y estabilidad. Pero la verdad es que cuando dejas una vida construida sobre el miedo, lo primero que aparece no es calma, es vacío. Un vacío enorme. Sin órdenes. Sin crisis ajenas que resolver. Sin nadie diciendo que se esperaba de mí. Y tuve que aprender algo que nadie me enseñó en esa casa, quién era cuando no estaba siendo usada. Empecé despacio. Demasiado despacio para la mujer que antes resolvía millones antes del desayuno. Aprendí a decir no sé sin vergüenza. A no llenar cada minuto con productividad. A no ofrecerme como solución automática. Descubrí que no todo problema me pertenece. Que no todo silencio necesita ser llenado. Que no toda urgencia es real. Un día, revisando papeles antiguos para una charla, encontré una copia del itinerario de aquel viaje a Hawái. El mismo que me habían arrojado al pecho como si fuera mi condena. Lo leí sin emoción. Ya no dolía. Era solo papel. Lo rompí en pedazos pequeños y lo tiré. No fue simbólico. Fue práctico. Porque sanar no siempre se siente profundo. A veces se siente aburrido. Normal. Humano. Con el tiempo, dejé de ser la mujer que denunció a su familia y me convertí simplemente en alguien confiable. Alguien que escucha. Alguien que ve lo que otros pasan por alto. Alguien que no se impresiona con títulos ni se encoge ante el poder. Y eso incomoda a ciertas personas. Algunas intentaron probarme. Hablarme como antes. Dar órdenes envueltas en sonrisas. Esperar obediencia automática. Ya no funcionaba. No porque yo fuera más dura. Sino porque ya no estaba disponible. Entendí que el respeto no siempre llega cuando explicas tu historia. A veces llega cuando no la cuentas en absoluto. Hoy no corro. No me escondo. No vigilo cada paso. Vivo con algo que antes me parecía inalcanzable, coherencia. Lo que pienso, lo que digo y lo que hago ya no están en guerra. Y si alguna vez vuelvo a sentir esa vieja presión, esa voz que intenta hacerme pequeña, recuerdo una verdad simple, no me fui para demostrar nada. Me fui para no perderme. Y eso fue suficiente. Hubo un día, no recuerdo exactamente cuándo, en el que dejé de mirar atrás sin darme cuenta. No fue una fecha marcada, ni un aniversario, ni una señal dramática. Fue algo mínimo. Alguien mencionó el apellido de mi familia en una conversación casual, y mi cuerpo no reaccionó. Ni tensión en los hombros. Ni nudo en el estómago. Nada. Ahí supe que había terminado de irme. Antes, ese nombre era una alarma. Un recuerdo. Una deuda emocional. Ahora era solo una palabra más, como tantas otras que no significan nada cuando no tocan tu vida. Empecé a construir rituales nuevos. Desayunar sin prisa. Caminar sin audífonos.
Leer cosas que no tenían utilidad inmediata. Descubrí que durante años había confundido valor con rendimiento, y amor con tolerancia. No eran lo mismo. Una noche, mientras ordenaba mi biblioteca, encontré una libreta vieja. Era mía. De cuando aún vivía en la casa, pero ya estaba despierta. En la primera página había escrito una frase, casi como una broma amarga: si algún día salgo de aquí, no me llevaré nada. Me quedé mirándola largo rato. No fue cierto. No me llevé objetos, ni joyas, ni recuerdos familiares. Pero me llevé a algo mucho más pesado, la prueba de que podía confiar en mí. De que mi intuición no estaba rota. De que no necesitaba permiso para protegerme. Eso cambia todo. Hoy, cuando alguien me pregunta si extraño a mi familia, no respondo enseguida. No por dolor, sino por precisión. Las palabras importan. No extraño el control. No extraño el miedo. No extraño el papel que me obligaron a interpretar. Extraño, a veces, la idea de lo que pudo haber sido. Pero las ideas no abrazan. No cuidan. No reparan. La realidad sí. Y la realidad que construye es imperfecta, silenciosa, honesta. Nadie me aplaude por sobrevivir. Nadie me castiga por elegir distinto. Nadie me exige desaparecer para que otros brillen. Eso, aprendí, es libertad. No la que se grita. La que se vive. Y si alguna vez vuelvo a contar esta historia, no para explicar, no para justificar, solo para dejar constancia, quiero que quede claro algo: no gané porque ellos perdieron. Gané porque dejé de jugar. Y cuando sales del juego, las reglas ya no te alcanzan.